Yo el 16 de noviembre del año pasado volví a nacer. Y que ya yo no tenía ganas de nada más. Hola, soy María José González Olmedo y soy víctima de violencia de género. Esto es una historia de adolescente. Nos conocemos cuando yo tenía 20 años, creo, y empieza a vernos poco a poco. No había teléfonos y no nos podíamos conectar, entonces cuando nos veíamos. Y es una historia bastante larga. Yo me voy a Tenerife a trabajar y cuando vuelvo, voy 2 años, y cuando vuelvo pues me lo encuentro ya se había tecnología. Entonces nos reencontramos y ya sí que comenzamos una relación. Y todo va genial, vamos muy bien, él se viene a vivir conmigo a Conil, encuentra trabajo aquí, yo trabajo también, vivimos una relación estupenda y en verano de 2017 yo me quedo embarazada. La verdad es que no sabía ni cómo decirle que me había quedado embarazada. Pues se lo digo y su reacción fue pésima. Se llevó un día sin hablarme, todo mal. Bueno, a raíz de ahí, todo bien, nos mudamos de mi casa porque mi casa era muy pequeña, nos vamos a otra casa a vivir y ya, aquello cambió. Yo no notaba nada en realidad. Yo estaba súper enamorada de esa persona, súper mega enamorada. Entonces todo lo que él a mí me decía era maravilloso. Lo que pasa es que ahora recapacito y veo la situación y sí que me estaba haciendo violencia. Me refiero a violencia muy sutil. Pues como por ejemplo, ¿por qué te pelas así? Ese corte de pelo es de hombre, pareces un macho, no te cortes el pelo. Yo te lo digo por tu bien, esta frase que es con tanta maldad que no la vemos. Entonces dices tú, pues será verdad, ¿no? Yo lo que quiero es gustarle a él. Y es lo que en realidad quería. De verdad que lo que en realidad quería era gustarle a él y que él siempre estuviera bien. Son cosas que sin tú darte cuenta vas haciendo lo que él quiere hasta que ya él te tiene en sus manos. Y una vez que él te tiene en sus manos, me tenía en sus manos, pues ya empezó a vejarme más, a insultarme más. Ya durante el embarazo pues eran estas cosas súper pequeñitas, súper sutiles, porque además yo estuve muy mala en el embarazo, yo vomitaba mucho, estaba muy mala, pero ya una vez que nació mi hija, ya eso fue el remate. Yo tenía que ser una madre completamente sumisa, estar en mi casa, trabajar, irme a mi casa, trabajar, irme a mi casa. En el mes de junio de ese año, del 2018, tomo posesión como concejala del ayuntamiento. ¿Para qué? Eso era ya como ser un paso más superior a él. Eso él no lo podía consentir. Entonces, ¿qué hacía? Minarme más, insultarme, decirme que yo no sabía hacer nada, que la comida no estaba buena, tirarme el plato de la comida, y ahí vino el primer ataque. El primer ataque hacia mí, mi hija era muy pequeña y por poco no le da a mi hija. Me tiró un zapato y me puso un ojo morado. Y ahí ya me asusté un montón. Yo ahí detrás de ese suceso llamé a mi madre y lo denuncié. Pero volví con él. Yo era consciente de que eso no era normal. Pero el no poder estar sin él me podía más. Yo recuerdo esa época de mi vida en el que yo no había un día en que yo no llorara. Yo siempre estaba triste. Yo sabía que estaba sufriendo violencia de género, pero yo tenía tanta vergüenza en decir a los demás que yo sufría violencia de género, simple y llanamente por ser la persona en que yo era, porque ya yo había dejado de ser esa persona, y yo no podía contarle a nadie que yo era víctima de violencia de género. Entonces, tampoco quería que él se fuera. Yo tampoco quería que él se fuera, pero yo ya lo sabía. Pero tampoco quería que se fuera, yo lo único que quería es que me quisiera. Él tampoco quería salir conmigo a ninguna parte, ¿vale?
Él salía solo, se emborrachaba y cuando venía era un amor, borracho. Pero cuando llegaban las resacas, había el momento que es el que yo recuerdo, el maltrato peor, el peor que los palos, los silencios. El no hablarte. No me habla, ¿por qué? Entonces te está castigando. Es un castigo súper severo, porque tú no sabes por qué te castiga. Entonces tú misma te castigas, porque tú lo que quieres es que te perdones y tú no le has hecho absolutamente nada, pero él te está castigando. Entonces eso es un sufrimiento inmenso. Mi niña tiene recuerdos de eso, ¿vale? Ella tiene un recuerdo que siempre lo cuenta y es un recuerdo que no existe, pero creo que es su subconsciente. Pero tiene un recuerdo doloroso de su padre y su madre. Pero mi niña era muy pequeña, ¿vale? Entonces yo pensaba que ella no se estaba dando cuenta, pero sí lo tiene en sus adentros. Y me duele ahora, pero en aquellos momentos yo no era consciente de lo que estaba haciéndole daño a mi hija. Y no fui yo la que dije, basta ya. Fue un año de sufrimiento, de maltrato físico, psicológico y todo tipo de maltrato. Yo vivía en un piso, abajo había un bar y todo el mundo sabía lo que sucedía porque eso era cada día. Eso es el sufrimiento más grande que puede vivir una persona. Y hay mucha gente que todavía que me dice, pero María José, ¿tú cómo puedes ser una mujer maltratada? ¿Tú? Y yo digo, eso es una pregunta que me duele. Porque si a ti cuando el maltratador viene y te da una aguanta el primer día, tú te vas de esa relación. Pero es que eso no va así. Detrás de cada maltrato primero viene el meterte en su bolsillo, el hacerte suya completamente. Tú lo único que quieres es estar con él y no sé por qué, pero es así. Entonces ya en ese año pues hubieron ya palizas. Vinieron una paliza más y la última, que ya fue súper grave, que denunciaron los vecinos, que por poco no me mata. Mi niña estaba durmiendo y mi niña empezó a llorar. Y yo me fui para la habitación a cogerla y en ese momento llegó la Guardia Civil. Y yo vivía en un primero, él saltó por el balcón y desapareció. Yo sabía que era una víctima de violencia de género, pero no era consciente del problema que yo tenía. Hasta lo profundo de que yo no era yo, de que yo había desaparecido. Yo no estaba ahí, ni yo era madre, ni yo era hija, ni yo era hermana, ni yo era amiga, ni yo era María José González Olmedo. Yo era un ente. Y yo no me estaba dando cuenta. Yo sobrevivía, yo no vivía. Yo he pasado el último año de mi vida, 1 año y 2 meses. Bueno, ya los últimos 2 meses no los voy a contar. Pero 1 año entero metida en la cama, con una depresión brutal, con una ansiedad crónica, muy grave, muy mal. Porque yo antes, ya te he dicho que estaba como en una nube, entonces cuando yo pisé la realidad y empecé a soltar, esto se complicó muchísimo, porque había muchas partes de mí que yo no había soltado. Yo el 16 de noviembre del año pasado volví a nacer, porque ya yo no tenía ganas de nada más. Para mí esto ha sido muy complicado y está siendo complicado de superar, pero os digo también que de aquí se sale. El maltratador pagó 3 años de cárcel por saltarse todas las órdenes de alejamiento, por las palizas, por todo lo que nos hizo a mí y a mi hija. Y nosotros tenemos un aparato Cometa
que es como para la orden de alejamiento tenemos 500 metros ahora mismo, pero nosotros teníamos 1000 metros antes. Pues él entró en prisión y se lo quitaron, lógicamente, 3 años en prisión. Cuando sale, el funcionario de Cometa no está allí para ponerle el aparato. Si yo tengo el aparato y él no lo tiene, ¿cómo voy a estar protegida? No. Lo pone el juzgado en busca y captura. Le digo yo le digo al juzgado, mediante mi abogada, dónde él está, la vivienda, dónde vive. Van a buscarlo, llaman 2 veces a la puerta, él no abre y no lo buscan más. ¿Qué protección tengo yo? Ese aparato lo único que hace es revictimizar a la víctima, porque si ese maltratador está al lado mía, 1000 metros no, pero hay gente que lo tiene a 300 metros. 300 metros le da tiempo perfectamente al maltratador de matarte, aunque eso pite como una bomba nuclear. Pero ese aparato lo único que hace es que tú te acojones de miedo, que tú no quieras salir a la calle con eso. Pues si encima, que es lo único que te dan para estar segura, no lo tienes, todavía es peor. Te dicen que vayas a denunciar. Yo creo que deben de denunciar el entorno. Las mujeres maltratadas no estamos preparadas para denunciar. Nosotros nos quedamos solas, desamparadas. Por ejemplo, Conil. Conil tiene 23.000 habitantes y tiene un centro de la mujer, el IAN, Instituto de la Mujer, que solo viene a Conil un día a la semana de manera itinere desde el año 2005, cuando tenía 15.000 habitantes. Creo que está bastante obsoleto. A las asociaciones de mujeres como Aprende a Vivir se les debería de ayudar para que sigan ayudando a más mujeres. También pienso que no se debe de ocultar a las mujeres que las maltratan. Hay veces que ni sale en la prensa que hay mujeres maltratadas. Sí, señores, esta mujer ha sido maltratada. Que salga en la prensa y se enteren. Y no poner los nombres pincelados. Este señor es un maltratador. Para que la gente lo sepa. Porque es un maltratador. Por ejemplo, en mi caso, la Guardia Civil de Cádiz y el juzgado de Cádiz de lo penal no está conectado con el juzgado de Cádiz de Chiclana de lo penal. Lo que pasa en Chiclana no lo sabe el de Cádiz, el de Cádiz no lo sabe en Chiclana. La Guardia Civil de Cádiz no está conectada con la de Conil, Conil no. Ni siquiera los 2 guardias civiles que hay de violencia de género en Conil están conectados entre ellos. Si me llama uno, este mes me llama otro, este mes le tengo que contar lo mismo. ¿Cómo te sientes tú en ese caso? Mi maltratador no me está molestando a mí en estos momentos. Está tranquilo, él en su casa, yo en la mía, muy bien. A pesar, menos mal, que no me está molestando con la situación en la que me encuentro. Pero imagínate que sí. ¿Tú crees que yo estaría en la calle? Estaría presa. ¿Quién es la persona que está encarcelada en este caso? La víctima. Porque el agresor está en la calle, perfectamente, suelto, sin ningún tipo de problema, porque es la víctima la que no la protege, la revictimiza. Yo creo que debe de cambiar, hay muchas leyes, pero si los que trabajan en violencia de género no se instruyen y no trabajan para aprenderlas y ponerlas en funcionamiento, esto está roto, el proceso es duro. No le voy a decir que esto es un camino de rosa, porque no lo es, pero que se sale, que hay mucha gente buena y que hay mucha gente que aquí estoy para quien quiera. De eso hay gente que me llama, que aquí estoy, que María José González Olmedo, me busquéis donde queráis, que aquí estoy. Si queréis que os acompañe a donde sea, aquí estoy, porque yo sí empatizo, yo sí creo en vosotras, de cualquier parte. Debemos de seguir luchando, porque nunca se sabe que a la vuelta de la esquina puedes estar en tu casa.